Buenos días, mis chicos, ¿cómo están ustedes? Hoy les voy a hablar del tema número 3 de elementos del texto, el tema en el curso de razonamiento verbal. ¿Quién les habla? Su Miss María Hernández. Vamos a continuar, les voy a indicar. Esta ficha de trabajo debes descargarlo, no imprimirlo. Observar el video tutorial de la clase, resolver las siguientes páginas que te estoy indicando, 95-96, y tienes una semana para enviármelo al correo corporativo que te estoy dejando. Vamos a continuar. Fíjense, vamos a hablar hoy de elementos de un texto. Dentro de los elementos de un texto, ¿quiénes son los que están? Exacto, el tema, las ideas secundarias, las ideas principales y el título. A ver, el tema. El tema se trata de la idea más general, aquello que por su extensión es importante y engloba todo lo expuesto por el autor del texto, ¿sí? Eso es lo que viene siendo mi tema. Aquí abajo también tengo que es el asunto que se desarrolla en el texto, ya lo habíamos hablado, lo que habla el autor y se expresa en una frase nominal que no tiene verbo, ¿sí? Vamos a seguir. La idea principal. La idea principal es aquella que expone su contenido más importante, es lo más importante dentro de un texto. Seguimos con las ideas secundarias. Son las proposiciones que complementan o desarrollan las ideas principales, ¿sí? Ellas siempre van a ayudar para la idea principal. Y por último tenemos el título, que es una proposición de carácter nominal que tiene como finalidad presentar con precisión el tema y la idea principal. Muy bien, ahora nos dicen que para determinar el tema se puede formular la siguiente pregunta. Vamos a ver. ¿Cuál es la siguiente pregunta que podemos utilizar? Y lo tienen en su libro. ¿De qué asunto habla el autor en el texto? Fíjense, tenemos este ejemplo. Si no surge ninguna dificultad, mañana emprenderé mi viaje a Madrid. Termina así mi séjour en París. 1 año y medio. ¿Cuándo regresaré? No puedo saberlo. Ayer pensaba precisamente que el carácter esencial y hermoso de la vida es su coeficiente de imprevisibilidad. Todo nos puede suceder. La vida es una posibilidad infinita. ¿Qué será de mí en España? ¿Puedo sacarme la lotería? ¿Puedo casarme? ¿Puedo ser víctima de un injusto proceso? ¿Morirme? No puedo prever las circunstancias, pero una vez presentadas debo enfrentarlas e incorporarlas a mi vida. Vivir es resolver, es actuar, es apoderarse constantemente de una fracción de la realidad. Ok, ya he hablado de este tema. ¿Cuál será el tema central de este texto? Fíjense, es de Julio Ramón Ribeiro. ¿Cuál sería su tema central? ¿De qué él está tratando? ¿De qué asunto habla el autor en este texto? Pues, ¿qué creen ustedes? Habla sobre la dificultad que puede él encontrarse en su viaje, ¿sí? La dificultad que puede encontrarse en su viaje. Este viene siendo el primer ejemplo. Vamos con el segundo. Entraremos a la segunda década de este siglo, que poco a poco está dejando de ser nuevo. Comenzaremos a vivir en los años 10, que hace 100 años acarrearon pena, guerras y desgracias al mundo, y a nuestro país una revolución sangrienta que cegó la vida a 1 millón de mexicanos. Una guerra mundial que despidió del mundo a 25 millones más. Una epidemia de influenza que mató a todavía más gente.
pues calculan que produjo una mortalidad de alrededor de 50 millones a nivel global. Década oscura, aquella que ojalá no se repita. ¿Cuál crees tú que será el tema? ¿Qué tema se hablaría en este texto? Están hablando de la década, están hablando de lo que pasó dentro del texto a nivel mundial, ¿sí? Podríamos hablar el tema, la situación en la segunda década. Eso podría ser nuestro tema, ¿sí? Vamos a terminar. Ahora tenemos lo que es progresión temática, ¿sí? Que dice, el texto desarrolla un tema de manera progresiva. ¿Qué quiere ser progresiva? Que va constante, ¿sí? Es decir, cada idea va ampliando la información, ¿sí? Constante porque se va ampliando la información del mismo tema o de otros derivados, pero relacionados. O sea, en este caso, si se habla de frutas, se tiene que ampliar esa información y seguir con lo que es las frutas en este caso. Entonces, la progresión del tema puede ser como sigue. Progresión del tema constante, que es cuando se trata o repite el mismo tema del texto, que era lo que estaba hablando. Por ejemplo, el subrayado es la técnica, vamos a hablar de subrayado, básica con la que se realiza la lectura de estudio, después de la lectura general, prelectura del tema que se va a estudiar. Es una técnica de análisis que servirá de base a otra posterior, tanto de análisis como de síntesis, resumen, esquema, ficha, etc. ¿De quién estamos hablando? Del subrayado. Consiste en poner de relieve o destacar mediante un código propio de rayas, signos de realce o llamadas de atención aquellas ideas o datos fundamentales de un tema que merece ser tomado en cuenta para asimilarlos. ¿De quién estamos hablando? Entonces, del subrayado. Todas las ideas se refieren al mismo tema, quiere decir el subrayado. Entonces, progresión del tema constante, ¿qué es? Es cuando se trata o repite el mismo tema del texto. Vamos a continuar con la próxima progresión temática. Dice, progresión de temas derivadas. Es cuando se van tratando diversos aspectos del tema. Si se va a hablar, por ejemplo, de frutas, se puede hablar de otras cosas que tengan que ver con la fruta. Puede ser los tipos de frutas que hay, puede ser, se puede hablar del limón y cuáles son las vitaminas, y se trabaja diversos tipos de temas en un mismo, y valga la redundancia, en un mismo tema. Fíjense, un león feroz, una simpática mariposa, un perrito mimoso, un lombriz rastrera, o una lombriz rastrera, un mosquito molesto o una medusa resbaladiza. ¿Qué tienen todos estos organismos en común? Todos ellos pertenecen al reino animal. El reino animal puede dividirse en dos grandes grupos, vertebrados e invertebrados. Los humanos, los leones, las mariposas y los perros son ejemplos de vertebrados. Un vertebrado es un animal que tiene espina dorsal o columna vertebral. Las lombrices, los mosquitos y las medusas son invertebrados. Un invertebrado es un animal sin columna vertebral. Los invertebrados representan cerca del 95% de las especies animales. Los animales se dividen según la estructura de su cuerpo en grupos llamados filum. Un filo es la mayor división de los organismos después de la división del reino. Al explotar el filum de los invertebrados, recuerda que todos comparten la misma descendencia evolutiva. En otras palabras, los invertebrados, al igual que todos los animales, proceden de un ancestro común. Fíjense, ¿de quién estamos hablando? Del reino animal.
y cómo se divide y quiénes son los que pertenecen a uno, ¿sí? Y quiénes son los que pertenecen a otro tipo. Entonces el tema del texto, ¿cuál es? El reino animal se va desarrollando. Y fíjense que se tocan nuevos aspectos del tema. Entonces, ¿qué quiere decir? Progresión de temas derivados es cuando se va tratando de diversos aspectos del tema. Muy bien, hasta aquí mis chicos la clase. Espero que les haya gustado y si tienen alguna duda me pueden llamar. Tienes que entrar al icono de ejercicio porque te estoy dejando una práctica que debes resolver. Recuerda que ya tenemos 2 temas anteriores y de esos 2 temas que ya di también la clase, recuerda que fue lo que vimos y vas a hacerlo en esa práctica. Les quiero mucho, bendiciones.